pasada fue algo que se denominó derivada. ¿Por qué empiezas a fallar desde ahorita? Se llama derivada, ándale, derivada por definición. Y la derivada por definición obedeció a que yo les dije, una diferencial, o sea, un cambio pequeño de una función con respecto a una variable, esta es una división. La división de dos cambios pequeños se llama pendiente. ¿Qué es una pendiente o una inclinación? Si yo divido un cambio pequeño de la variable dependiente entre otro cambio pequeño de la variable independiente, eso se llama pendiente. Pero es una pendiente. Pero les expliqué en los videos que tú puedes incrementar la función. Disculpen. Tú puedes calcular el límite de cuando el incremento es demasiado pequeño de una función incrementada menos la función entre el incremento. Eso precisamente se llama derivada por definición. Se llama derivada por definición porque lo que debes de hacer primero es incrementar la función. Ya que incrementaste la función, el segundo paso es restarle la función. El tercer paso es dividir entre el incremento. Y el cuarto paso que tú hiciste fue calcular el límite, o sea, calcular la ordenada cuando la variable independiente es muy pequeña. Pero la interpretación es que tú tienes un triángulo grande y al hacer la base muy chiquita, entonces tienes un triángulo del tamaño de un punto a otro punto. O sea, tienes un mini triangulito. Eso es lo que te permite las herramientas de cálculo diferencial. Y debido a que tú hiciste la definición, es decir, hiciste 4 pasos, si tú haces esto, vas a obtener una derivada. Va de nuevo. La división de dos incrementos pequeños es una pendiente. Pero si tú aplicas los 4 pasos, lo que vas a obtener es una derivada. Y les había explicado que una derivada es una fórmula para calcular pendientes. Entonces, vean la gran diferencia. Es la primera vez en su vida que este igual no es propiamente un igual. Porque el igual es, esto es una división de dos incrementos. Mides un incremento, mides otro incremento, tienes una pendiente. Pero si tú aplicas los 4 pasos, no vas a obtener una pendiente, sino vas a obtener una fórmula para calcular la pendiente donde tú quieras. Ahí como que viene el primer concepto fuerte, ¿no? ¿Pero por qué es igual? Pues porque las dos se llaman pendientes, pero una se llama división y la otra se llama derivada. Ahora bien, hubo muchas personas que dime. Incrementar la función. Primer paso es incrementar la función. Acuérdense que esto se los grabé en videos y por ahí lo pueden estar checando si es que todavía tienen duda, ¿no? El segundo paso es restar la función. ¿Cuál función? Pues obviamente la que incrementaste, ¿no? ¿Cuál es el tercer paso? El tercer paso es dividir entre el incremento que tú hiciste. Acuérdense que les había dicho que ahora lo importante es que no hay puntos sino hay incrementos. Y el cuarto paso es calcular la ordenada. Acuérdate que el límite te calcula una ordenada. La ordenada de la función incrementada menos la función entre el incremento cuando ese incremento es un número muy pequeño, prácticamente 0. Esos son los 4 pasos. Esos 4 pasos ya los hicieron. Esos 4 pasos es mucho rollo. Y entonces hubo personas que estuvieron viendo, estuvieron checando, estuvieron experimentando, fueron muchos años de estudio y se dieron cuenta que hay fórmulas y que con esas fórmulas tú puedes derivar de manera inmediata. Por eso se llaman fórmulas de derivación inmediata. ¿Cuáles son esas fórmulas de derivación inmediata? Pues precisamente las que les acabo de enseñar hace ratito, las 27 fórmulas. Les voy a copiar las fórmulas para que más o menos... Entonces,
hubo personas que se dieron cuenta que había una manera más rápida de hacer las derivadas y no utilizar los 4 pasos porque era mucha álgebra. Entonces decidieron llegar a acuerdos y se obtuvieron fórmulas. ¿Cuáles son las fórmulas? Pues precisamente estas fórmulas. Entonces, en esas fórmulas, si ustedes se dan cuenta, dicen, la derivada de una constante es 0. Ay, perdón, acá. La derivada de una constante, la derivada, espérenme, dejen hacérselos bien porque si no, no se va a alcanzar a ver. Aquí. Entonces ahora sí, ya se ve padre. Y dice, la derivada con respecto a la variable independiente de una constante es 0. La derivada con respecto a la variable independiente de una misma variable es la unidad. La derivada con respecto a la variable independiente, les ponen todos los casos, pues. Entonces, para poder hacer las derivadas, entonces lo que tú tienes que hacer es lo siguiente. Lo primero que tú tienes que hacer para derivar es identifica. Tú vas a identificar. ¿Qué vas a identificar? Vas a identificar si se trata de una constante o se trata de una función. ¿Cuál es la diferencia entre la constante y la función? Pues tú ya lo sabes, ya lo has visto mucho tiempo. Una constante, a final de cuentas, es un número. Eso quiere decir que una constante es el número pi. Una constante es el número Neper. Una constante es la raíz de 3. Una constante es un número racional. Una constante es un número irracional. Una constante es un número entero. De esos ya los conoces. ¿Qué es una constante? Un número. Racional, irracional, fraccionario, real, imaginario. Eso es una constante, ya. ¿Qué es una función? Una función es una definición basada en operaciones aplicadas a la misma variable. Por lo tanto, x es una variable. Pero si tú escribes 2x, ya es una función, porque es una operación aplicada a la variable independiente. Si tú tienes una x es una variable, pero si le agregas el 5 ya es una función, porque es una operación aplicada a la variable independiente. Si tú tienes una x es una variable, pero si le agregas la raíz, ya es una función, porque estás aplicando una operación a la variable. Entonces, si le agregas la raíz, ya tienes ahí una función. Si tú tienes un x menos 5 elevado a la 7x, pues peor tantito, ¿no? También es una función. Ahí identificas, ¿es constante o es función? Ok, ya que identificaste si es constante o es función, lo que debes de identificar son las operaciones. ¿Qué es una operación? Resulta que lo que debes de identificar tú es una constante, que puede ser un pi, un número Neper, una raíz, un número racional, un número irracional o un número entero. Tienes que identificar si es una función. Una función es una definición basada en operaciones. Puede ser una multiplicación, una suma, una raíz o la misma exponente. Tienes que identificar las operaciones, que las operaciones ya saben que hay operaciones suma, resta, multiplicación, división, potencia y raíz. Y también debes de identificar si es una función exponencial, una función logarítmica, una función trigonométrica o una arcofunción. Y con eso tú decides qué es lo que vas a hacer, si vas a utilizar la derivada de una constante, la derivada de la misma variable, la derivada de una suma o de una resta, la derivada de la multiplicación de una constante por una función, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de lo que se trata cálculo diferencial es identifica, decide y aplica. Por eso les menciono que las matemáticas es una enseñanza de vida, porque te enseña a tomar decisiones, y eso va a ser lo importante. Entonces, si ustedes se dan cuenta con sus ojitos de la cara, este número 1 puede ser constante, función, operación, o función exponencial, logarítmica, etc. Obviamente se dan cuenta que es una constante. El 1 es una constante. Me voy al más. ¿Qué es el más? Una operación. ¿Qué es la raíz? Una constante. ¿Qué es un 2? Una operación. Porque te está indicando una potencia. Entonces, esos elementos ya los conocen. No se los voy a enseñar. Ya los conocen. Conclusión. Si ya me di cuenta con mis ojitos de la cara que es una constante, una suma, una constante y una potencia, todo esto en conjunto, todo eso en conjunto es una constante, es una variable, es una suma o resta, es una constante por una función, es
una potencia con una base que es una función y un exponente numérico. ¿Qué es de todo eso? 18. No, no es una. Dime 10. Dime 10. No, tampoco. 18, dime. No, tampoco. ¿Alguien más? 38. Dime 4. No. Dime 38. Constante por una función. No. Dime 17. Solamente es una constante. Ahora me dijo que todo eso es una constante. Pues sí, ¿no? Porque si ustedes tienen un número 1 y al número 1 le suman la raíz de 3 no sé cuánto sea, hagan de cuenta que es 1.4, el total de la suma es 2.4. Y como te está diciendo que lo multipliques por sí mismo al 2.4, no sé cuánto sea, a lo mejor es un 8.19, ¿no? Pero lo importante es que todo esto es una constante. ¿Sí se dieron cuenta? No es una suma, porque estoy sumando dos números, y dos números son dos constantes, me da una constante. Y si lo elevo debido a la operación, me sigue dando una constante. Entonces, todo es una constante. Y como todo es una constante, entonces tú tienes que derivar entendiendo que los elementos que están en la función, o sea, la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de la variable independiente, toda esta es una constante. Y por lo tanto, te vas al formulario y el formulario menciona que la derivada con respecto a la variable independiente de una constante es 0. Por lo tanto, la derivada de esto que tú tienes por acá, la derivada es 0. Y como es 0, ya acabaste. ¿Está bien? Así es de sencillo derivar. Tienes que identificar para saber qué hacer. Y ya que sepas qué hacer, es aplicar la fórmula. ¿Qué es aplicar la fórmula? Sigue el concepto que menciona en la fórmula. ¿Cuál fue el concepto que se menciona en la fórmula? Se los vuelvo a repetir. La derivada con respecto a la variable independiente de una constante es 0. ¿Ya? Nada más es eso. Entonces, nada más tengan en cuenta que esto es precisamente lo que les estoy diciendo conceptualmente. O sea, conceptualmente te digo que esto quiere decir derivada con respecto a la variable independiente y esto quiere decir constante y que es igual a 0. Lo que está aquí es lo mismo que te estoy explicando aquí, pero lo que te tienes que aprender de memoria precisamente es el concepto, o sea, lo que está acá. ¿Sale bien? Así es derivada. Identifica, compara, aplica. Eso es derivar. Bueno. Lo primero que debo de hacer es con mis ojitos de la cara detectar qué es lo que tengo acá. Y entonces le comienzo. De todo lo que yo sé, pues resulta que esta se llama constante. Pero inmediatamente después hay una multiplicación. Y es una multiplicación por una función, porque sabemos que una función es una definición basada en operaciones aplicadas a la variable independiente. Luego viene una suma. Luego viene una constante por otra función. Luego viene una resta de una variable, porque esa sí nada más es variable. Y luego viene una suma con una constante. Ya identifiqué todos los elementos. Y entonces, una vez que identifique los elementos, vamos a tomar decisiones. La decisión es precisamente, vamos a derivar. Y derivar es que tú decidas cuál es la fórmula que vas a aplicar. Por lo tanto, la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de esa misma variable independiente es, primeramente, ustedes tienen una constante por una función. Y entonces reviso mi formulario. Y si reviso mi formulario, resulta que ¿es la derivada de una constante? No. ¿Es la derivada de la misma variable? No. ¿Es la derivada de una suma o resta? No. ¿Es la derivada de la multiplicación de una constante por una función? Sí. Y con eso tomo la decisión de escoger la fórmula 4. Y si escojo la fórmula 4, debo describir la constante por la derivada de la función. Y entonces me regreso, y al regresarme, lo que yo debo describir entonces es la constante por la derivada de la función. Pero entonces vamos a ver qué es la función. Y si ustedes se dan cuenta, la función es una variable elevada a un exponente. Vamos a ver a cuál se parece.
Y entonces me doy cuenta que aquí tengo la derivada de una potencia con una base que es una función y un exponente que es numérico. Y si se dan cuenta de lo que está ocurriendo, ustedes tienen una base que es una letra y un exponente que es numérico. Por lo tanto, la derivada es el exponente por la base elevada al exponente menos 1 por la derivada de la base. Vamos a hacerlo, vamos a aplicar la fórmula. Y si yo aplico la fórmula, entonces te está diciendo que si tú tienes una base elevada al exponente, tu derivada va a ser el exponente multiplicado por la base elevada a este exponente que tenías y réstale 1. Por lo tanto, te queda el exponente 2. Y lo debes de multiplicar por la derivada de la base. Y entonces, si tienes que multiplicarlo por la derivada de la base, tú te das cuenta que la base es una letra. Vamos a buscar la fórmula. Y si busco la fórmula, pues resulta que la fórmula que tú tienes que aplicar es... ¿Tienes la derivada de una constante? No. ¿Tienes la derivada de la misma variable? Pues sí. Sí, porque tienes la misma variable y la misma variable. Y por lo tanto, la derivada es la unidad. Y como la derivada es la unidad, entonces lo que escribas aquí es que hay que multiplicarlo por la derivada de la variable con respecto a esa variable, que tú ya sabes que eso es la unidad. Se las estoy escribiendo para que sepan que estoy derivando la base con respecto a la variable independiente. ¿Qué es lo que acabo de hacer? Lo que acabo de hacer es la derivada de la primera parte, donde hay una constante por una función donde la derivada fue el exponente por la variable elevado al exponente menos 1 por la derivada de la base con respecto a la variable independiente. Ahora bien, vamos a la siguiente parte. Después de esto sigue un signo. Vamos a buscar la derivada. Y si voy a buscar la derivada, otra vez, resulta que la derivada que estoy buscando es la derivada de una constante. Pues no. ¿Estoy buscando la derivada de la variable con respecto a la misma variable? No. ¿Estoy buscando la derivada de una suma o resta? Y entonces sé que la derivada de suma o resta es la derivada de la primera más o menos la derivada de la segunda. En otras palabras, lo único que debo de hacer por acá es escribir un signo de más, porque voy a derivar ahora la segunda. Y si voy a derivar ahora la segunda, otra vez debo de identificar. Y si yo identifico, resulta que otra vez tengo una constante por una base al exponente. ¿Sí se dan cuenta que es la misma? Constante por base al exponente. En otras palabras, ¿cuál es la derivada de una constante por una base al exponente? Pues la derivada es la constante por la derivada de la función. Pero la derivada de la función es el exponente por la base elevado al exponente menos 1. Y si el exponente era 2 y le estoy restando 1, pues ahora el exponente es 1. Y como el exponente es 1, pues el 1 lo escribo. Aunque sé que no se debe de escribir, porque aritmética me dice si es exponente 1 no lo escribas. Pero lo escribo para que no haya ningún problema. Y por último, te está diciendo que debe de ser multiplicado por la derivada de la base. Acuérdense que la base es x con respecto a la variable independiente. Eso que acabo de hacer es la derivada de la segunda. Y si se dieron cuenta, apliqué las mismas fórmulas. ¿Cuál fue la fórmula? La derivada de una constante por una función es la constante. ¿Cuál es la función? Es una potencia. ¿Cuál es la derivada de la potencia? Es el exponente por la base al exponente menos 1 por la derivada de la base con respecto a la variable independiente. Y acá hice lo mismo. La derivada de una constante por una potencia es la constante por el exponente por la base elevado al exponente menos 1 por la derivada de la base con respecto a la variable independiente. O sea, se están repitiendo. Y de estarse repitiendo, pues se los van aprendiendo. Dime. He dicho desde el principio. Y ténganlo muy presente, ¿eh? Si tú divides una diferencial entre otra diferencial, es una pendiente. ¿Qué es una diferencial? Un cambio muy pequeño. Conclusión.
la D no es derivada, la D es diferencial. Pero cuando tú escribes D con respecto a D, se lee la derivada con respecto a la variable independiente. No sé si te des cuenta, eso quiere decir que la derivada es porque hay una D arriba y una D abajo. No es porque nada más hay una D, porque una D solamente es una diferencial. Pero cuando tú escribes una D arriba y una D abajo, estás hablando de derivada. Esa D entre esa D quiere decir derivada con respecto a la variable independiente. Si te das cuenta que está en el denominador. ¿De quién? De la función. ¿Quién es la función? Pues la que tú quieras, porque puede ser esta o puede ser esta. ¿Sale bien? Bueno, entonces, continuando. Si ustedes se acuerdan, esta ya la hice, y luego viene un menos. Y si ustedes se acuerdan, por acá arriba mencionaba, que la derivada de la suma o de la resta es la suma o la resta. En otras palabras, lo que ocurre aquí abajo es que como ahora aparece una resta, pues lo único que debo de hacer es escribir la resta. Y escribiendo la resta, pues ahora hay que hacer la derivada de lo demás. Y lo demás, si ustedes se dan cuenta, ahora sigue esto. Y eso es una variable. Por lo tanto, como eso es una variable, pues tengo que aplicar la fórmula adecuada. Y la fórmula adecuada es la derivada de una constante o es la derivada de la misma variable. Y la derivada, exacto. Y entonces, como la derivada es 1, pues ya aquí pueden escribir que la derivada de esta variable es 1 más este último es una constante y la derivada de una constante es 0, por lo tanto es más 0. Y si se dan cuenta ya están aprendiendo las derivadas, porque como se repiten muchas veces en cada derivada, pues ya me lo voy aprendiendo de volada. ¿Sale bien? Entonces, conforme vayamos haciendo muchas derivadas, a la par se van a ir aprendiendo las derivadas, más lo que hagan en su casa de estar estudiando a diario, pues obviamente se van a aprender esto como que muy rápido, ¿no? Dime. Apliqué como 5 fórmulas en diferentes elementos. Ya que derivé, entonces me doy cuenta con mis ojitos de la cara que todo lo que veo ahí son operaciones. Y como son operaciones, necesito aplicar jerarquía de operaciones. ¿Y cómo es jerarquía de operaciones? Debo de tomar decisión de cuál es la operación que voy a hacer primero. Entonces, la derivada con respecto a la variable independiente de la función es, primera operación, una división y una multiplicación. Pero como se está multiplicando y se está dividiendo el mismo número, eso me va a dar un 1. Y un 1 por x cuadrada sigue siendo x cuadrada. Y si se dan cuenta, dx en dx, sabemos que es 1 porque es la misma cantidad. Por lo tanto, vuelvo a repetir, este 3 entre 3 me da 1, 1 por 1 me da 1, este entre este me da 1, 1 por 3 sigue siendo 3. Y entonces ya multipliqué todos los números y ya puedo escribir el 3. Y la x cuadrada, como no hay con quién multiplicarla porque no puedo aplicar leyes de los exponentes, pues sigue siendo x cuadrada. Luego, hay una suma, hay una suma. Aplico jerarquía de operaciones. Aquí tengo un 2 multiplicando y un 2 dividiendo. Esos 2 me da la unidad. La unidad por la otra unidad sigue siendo la unidad. Esta diferencial entre esta diferencial es la unidad. La unidad por 2 sigue siendo 2. Por lo tanto, el resultado de aplicar la jerarquía de operaciones es que aquí hay un 2. Y por último, esta variable, como no tiene otra variable por cual multiplicarse, solamente escribo la x. ¿Por qué no escribo el 1? Pues porque sabemos que el 1 indica cuántas veces se debe multiplicar por sí misma y ahí está, ¿no? Luego, menos 1, pues es menos 1. Y el 0 ni se escribe. Conclusión, ya acabé. Y en otras palabras, van a entender que todas las derivadas se hacen en un paso. Todas. ¿Te la puedo explicar en 20 pasos? Sí, te la puedo explicar en 20 pasos, pero ¿para qué si te sabes todos los conceptos? Entonces, en un solo paso, dejen aquí agregarle lo que le borré. Aquí es más x y luego sigue un menos 1. Ya se acabó. Y esa es la derivada. ¿Qué es la derivada? La derivada es una fórmula para calcular pendientes. Por lo tanto, si tú quieres calcular una pendiente en una abscisa, lo único que debes de hacer es aplicar precisamente la fórmula que acabas de obtener. Es decir, quiero calcular la pendiente cuando la abscisa es 2. Pues entonces sustituye el 2 en las abscisas y lo que vas a obtener es la pendiente. En otras palabras, la pendiente en la abscisa 2, aquí te da 4, por este 3 te da 12,
12 más 4 te da 16 y 16 menos 1 te da 15. La pendiente es 15. ¿Qué quiere decir que sea 15? Que sube 15 y avanza 1. Eso quiere decir que en tu curva, en algún momento, tienes una pendiente que tiene abscisa 2 y que esta inclinación sube 15 y avanza 1. Eso es lo que quiere decir la derivada. Es una fórmula para calcular pendientes en la abscisa que tú quieras. Y debido a eso surgen un montón de aplicaciones. Pero el proceso de derivar solamente es identifica, asócialo a la fórmula y aplica las fórmulas. Las fórmulas. ¿Cuántas fórmulas son? 23. ¿A veces vas a aplicar las 23 fórmulas en una sola derivada? Sí. Por eso te tienes que aprender bien las 23 fórmulas. ¿Sale bien? De verse. Con mis ojitos de la cara empiezo a ver lo que tengo ahí. Y si empiezo a ver lo que tengo aquí, no me deja verlo. Disculpen. ¿Alguien me puede decir cuál derivada es? Dime, 6. Dime, 18. No. Nada más de verse, yo me doy cuenta que esto que está aquí es una función exponente, es una variable elevada al exponente. Aquí hay una resta y aquí hay una constante. Pero toda esta es una base que está elevado a un exponente. Toda esa es una base que está elevado al exponente. Por lo tanto, como toda esa es una base que está elevado al exponente, yo no voy a utilizar la fórmula de la constante. Yo no voy a utilizar la fórmula de una variable con respecto a la misma variable. Yo no voy a utilizar la de la suma y la resta. Yo no voy a utilizar la de la multiplicación de una constante con una función. Pero si tengo una potencia donde tengo una base que es una función y un exponente que es un numérico, pues utilizo esta fórmula. Y se van a dar cuenta a la larga que esta es la fórmula que más se va a estar utilizando. Lo van a estar detectando poco a poco conforme vayamos avanzando. Entonces, debido a que la fórmula que voy a aplicar para la derivada es la de una base elevado a un exponente, pues entonces, si realizo la derivación, me queda que la derivada con respecto a la variable independiente de la función, considerando que vas a utilizar la de la potencia, tiene 26, que me dijo su compañera, y que obviamente, pues si se dan cuenta que eso fue una distracción horrible, ¿no? Pero no es que haya estado mal, o sea, me distraje. Sí me lo sabía, ¿no? Creo. Entonces, si yo tengo una base elevado al exponente, ustedes ya se la saben, es el exponente multiplicado por la base elevado al exponente menos 1, y el exponente menos 1 es 14. Ya, va la primera parte. Pero luego sigue por la derivada de esta base. Y si ustedes observan, la derivada de esta base comienza con una potencia. Por lo tanto, como comienza con una potencia, otra vez es el exponente por la base elevada al exponente menos 1 por la derivada de la base con respecto a la variable independiente. Pero si ustedes están observando y se acuerdan, la base es una t con respecto a la variable independiente, que también es una t. ¿Qué fue lo que hice? Pues fue derivar esta potencia. Vuelvo a repetir, es el exponente por la base elevado al exponente menos 1 por la derivada de la base, que se están dando cuenta que la base es t, con respecto a la variable independiente, que es la misma t. Y también fue la misma fórmula antes, el exponente por la base al exponente menos 1 por la derivada de la base, donde la base comenzaba con t cuarta. Por eso apliqué la misma fórmula. Pero si ustedes se dan cuenta, luego viene una resta. Y si ustedes se acuerdan, ya habíamos dicho que la derivada de la resta es la misma resta. Y entonces, luego viene la derivada de este. Y este es una constante. Por lo tanto, la derivada es 0. Y como la derivada es 0, pues ya nada más se escribe en 0. Y ya se acabó. Vuelvo a repetir los elementos, exponente por la base al exponente menos 1 por la derivada de la base. Pero como la base era una resta y comienza con una potencia, otra vez, es el exponente por la base al exponente menos 1 por la derivada de la base, que están viendo que es una t, con respecto a la misma. Y luego le restan la derivada de la constante. Y la derivada de la constante es 0.
Y de ahí entonces se dan cuenta que cada vez se van aplicando más y más fórmulas de manera enlazada. Esas se llaman derivadas sucesivas, porque estoy derivando la derivada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ya terminé la derivada. Pero como ya terminé la derivada, porque apliqué todas las fórmulas, observo con mis ojitos de la cara y lo único que veo aquí son operaciones. Y como nada más veo operaciones, entonces debo de aplicar jerarquía de operaciones. Y si aplico jerarquía de operaciones, empiezo a ver. A ver, aquí hay una multiplicación, otra multiplicación, una resta que no es resta, etcétera, etcétera. Entonces primero hago la multiplicación. Pero si hago primero la multiplicación, debo de empezar con signos. Y si ustedes observan, este tiene signo positivo. Y luego este también tiene signo positivo porque esto no es una resta. Le estoy quitando nada, entonces no es una resta. Por lo tanto, la derivada con respecto a la variable independiente de la función, que también depende de la variable independiente, comienza con un signo positivo, que lo voy a dejar escrito solamente para que entiendan que lo primero son los signos. Luego de los signos sabemos que siguen los coeficientes. Este es coeficiente. ¿Por qué es coeficiente? Porque se está multiplicando. Este que está aquí no se llama coeficiente, se llama exponente. Este que está aquí no se llama coeficiente, se llama sustraendo. Se llama sustraendo porque es el minuendo menos el sustraendo. Este que está aquí no es coeficiente, es exponente. Este que está aquí, ese sí es coeficiente. ¿Por qué es coeficiente? Porque está multiplicando. Oye, pero es minuendo. Pues no, no es minuendo porque ni siquiera hay resta. Y como no hay resta, hay un coeficiente que es 15 y otro coeficiente que es el 14. Entonces de lo que se trata es identificar los elementos. Y entonces, si ustedes multiplican 15 por 4, saben que les da un 60. Después del signo, ya habíamos dicho que sigue el coeficiente, y después del coeficiente sigue la variable con exponente. Vamos a ver variables con exponentes. Y resulta que si empiezo a buscar variables con exponentes, esta no es variable con exponente, es minuendo, porque está en una resta que tiene un sustraendo. Por lo tanto, t cuarta no es una variable con exponente, pero se parece, sí, pero está en una resta, y por lo mismo ya no es variable con exponente. Te vas a la siguiente. Esta no es variable, es una constante. Esta no es variable, esta es exponente. Pero esta sí es variable con exponente. Oye, pero es minuendo porque hay una resta. Pues no, porque le estás quitando nada y entonces no es resta, solamente es variable. Y como solamente es variable, entonces vas a escribir aquí una t cúbica. Y después de la variable con exponente, ustedes saben que en los términos sigue la función exponencial. Y la función exponencial ya habíamos dicho que es una base elevada al exponente. Entonces, una función exponencial buscas y te das cuenta que esta es una base. ¿Por qué es una base? Pues porque tienes un binomio. Y este binomio, que es una función, una definición basada en operaciones, está elevado al exponente. Por lo tanto, al último, lo que escribo es la función exponencial, que es t cuarta menos 1 elevada a la 14. Oye, pero te faltó hacer esta. ¿Esto qué es? Ah, pues esta es una división y este es 1. Y 1 por 15 sigue siendo 15 y 1 por 4 sigue siendo 4. Entonces esta pues es 1, ¿no? Y ya, con eso ya terminé la derivada. Conclusión, ¿en cuántos pasos se hace la derivada? En 1. Y después de la derivada, ¿qué tienes que hacer? Jerarquía de operaciones. Pero jerarquía de operaciones ya te la sabes. Entonces, lo único que le estoy enseñando es identifica los elementos para que tomes la decisión de qué es lo que debes de hacer. Dime, comienzo. Otra vez, empiezo a identificar y si ustedes se dan cuenta, lo más importante que hay aquí es una división. Y si se acuerdan, en ninguna de las anteriores hemos hecho divisiones. Entonces, por eso les acabo de copiar esta fórmula. ¿Cuál fórmula vas a utilizar? Vas a utilizar la fórmula de la multiplicación o vas a utilizar la fórmula de la división. La división. ¿Cuál es la fórmula de la división? La fórmula de la división menciona, si tú tienes la división de numerador y denominador, lo que vas a hacer, el denominador lo vas a multiplicar por la derivada del numerador. Luego le vas a restar el numerador, que lo vas a multiplicar por la derivada del denominador. ¿Sí se dan cuenta que intercambié? Comencé con denominador y luego derivé numerador.
y luego numerador y ahora derivo denominador. Por eso son fáciles de aprenderse porque como que van ahí ligadas. Y por último, divide entre el denominador al cuadrado. Eso es lo que vas a hacer. Escribe primero denominador, deriva el numerador, resta el numerador, deriva denominador y escribes denominador al cuadrado. Y entonces vamos a aplicarlo. Y si lo voy a aplicar, entonces lo que debo de hacer para derivar es la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de la misma variable. Lo primero que tú debes de escribir es el denominador. Pero el denominador, acuérdate que está entre paréntesis. ¿Por qué está entre paréntesis? Pues porque la raya de fracción es un paréntesis. Entonces tú sabes que debes de escribir todos los elementos. Por eso lo escribo entre paréntesis. Lo primero que escribes es el denominador. Ahora vas a derivar el numerador. Pero en el numerador tú identificas que lo primero que hay es una letra. Y entonces la derivada de la letra con respecto a la misma letra sabemos que es la unidad. Y luego viene una resta. La derivada de una resta es la misma resta. Y luego viene otro elemento que es este. Y ese elemento es una constante. Como es una constante, la derivada de la constante ya sabemos que es 0. Y ya te las vas aprendiendo. Luego, ya que hiciste eso, acuérdate que habíamos dicho en la fórmula que debes de escribir el denominador por la derivada del numerador. Denominador por la derivada del numerador. Ya lo hiciste. Y ahora vas a restarle. Entonces, ahora voy a restar y lo voy a hacer al revés. En lugar de comenzar con el denominador, ahora voy a escribir el numerador. El numerador sabemos que es R menos 3. ¿Por qué lo escribo entre paréntesis? Pues porque la raya de fracción habíamos dicho que es un paréntesis y por lo mismo debo de respetar eso que me están mencionando precisamente en la función. Entonces, comienzo con el numerador y ahora lo que voy a hacer es derivar el denominador. Pero si se dan cuenta es lo mismo. La primera es una letra y la derivada de la letra con respecto a la misma letra sabemos que es la unidad. Y luego viene una suma, pero la derivada de la suma sabes que también es una suma. Y luego viene un 2, pero el 2 es una constante y la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, pues ya vas aprendiéndote más cosas, ¿no? Y al último, la fórmula te menciona que debes de dividir entre el denominador al cuadrado. Por lo tanto, el denominador es este y entonces lo que escribes es el denominador al cuadrado. Y ya, se acabó la derivada. En un solo paso derivaste. Pero entonces, ves que hay sumas, multiplicaciones, restas. Entonces, aplicamos jerarquía de operaciones. Y jerarquía de operaciones es cuál operación hago primero. Por lo tanto, la derivada con respecto a la variable independiente de la función que depende de la misma variable va a ser. Yo sé, por mi experiencia, que esta raya de fracción es un paréntesis. Eso quiere decir que primero tienes que hacer todas las operaciones que están en el numerador. Y entonces comienzas por esta operación. 1 menos 0 es 1. Y como 1 multiplica lo demás, pues queda lo demás. Por lo tanto, escribo R más 2. Luego, la otra operación que se ve luego es esta. 1 más 0 es 1. Pero 1 multiplica esto. Quiere decir que va a quedar igual. Ah, pero también está la multiplicación. Acuérdense que el orden de los factores no altera el producto. Y eso quiere decir que este signo menos tiene que multiplicar a las 2. Y si multiplica las 2, entonces necesito aplicar ley de los signos, porque precisamente ahí hay un signo que está multiplicando. Y aparte necesitamos aplicar la propiedad distributiva, porque el menos va a multiplicar a la R y va a multiplicar al 3. Multiplica los dos elementos de la resta. Acuérdense que este 1 más 0 es 1 y 1 por lo demás es lo demás, entonces como que no lo pelo tanto, ¿no? Sin embargo, sí sé que se debe de hacer. Y entonces me doy cuenta que el resultado es menos R más 3. Hacemos el ajuste de la raya de fracción, porque acuérdense que la raya de fracción es un paréntesis y debe de estar cubriendo a todo el numerador o a todo el denominador. Y entonces, en el denominador, por jerarquía de operaciones, necesito elevar al cuadrado. Pregunto, ¿elevo al cuadrado? ¿Sí? ¿Por qué? No, ¿por qué?
por jerarquía de operaciones, ahora debo de elevar al cuadrado. Pero no voy a elevar al cuadrado porque ya está factorizado. Y factorizado quiere decir expresar en factores. Y expresar en factores, si se dan cuenta, este exponente 2 me está diciendo, hay dos factores que son idénticos. Por eso ya está factorizado. Y alguien me va a decir, oiga, ¿y entonces por qué hizo las multiplicaciones de arriba? Ah, pues porque arriba no hay factores. Arriba hay una resta. No hay factores. Pero estos dos son factores, sí, pero no son factores. Se llama minuendo y el otro se llama sustraendo. Por eso no está factorizado. Por eso necesito aprenderme los elementos de las operaciones. Y entonces, ya que hice eso, me doy cuenta con mis ojitos de la cara que otra vez necesito aplicar jerarquía de operaciones para saber cuál es la operación que voy a hacer primero y cuál es la operación que voy a hacer después. Y entonces tomo decisiones y yo digo, como la raya de fracción es un paréntesis, lo primero que debo de hacer son las operaciones que están en el numerador. Por lo cual, la derivada con respecto a la variable independiente de la función que también depende de la variable independiente va a comenzar con las operaciones del numerador. Pero yo me doy cuenta que este y este reciben el nombre de términos semejantes. Y como son términos semejantes, hago primero esa operación. Y para hacer esa operación aplico la ley de la resta porque tienen signos diferentes. Y yo sé que el resultado me da 0. Y luego, continuando con la misma jerarquía de operaciones, observo que estos también son términos semejantes. Pero con esos no voy a aplicar la ley de la resta, sino voy a aplicar la ley de la suma. Y entonces me doy cuenta que debo de sumar los números y dejar el mismo que predomina, el signo que predomina, perdón, y ese es el 5. Y entonces también sé que en el denominador debo de hacer la potencia, pero no la hago porque ya sé que está factorizado. Y como está factorizado, entonces vuelvo a escribir r más 2 elevado al cuadrado. Ahora bien, yo debo de decidir si ya acabé o todavía no he acabado. Pregunto, ¿ya acabé? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? ¿Cómo sé que ya terminé? Ya terminé porque se cumplen los estándares para los resultados. ¿Cuáles son los estándares? El primer estándar es que hayas realizado todas las operaciones. Si tú te das cuenta, me vas a decir, oye, te falta el cuadrado. Sí, me falta el cuadrado, pero acuérdate que debe de estar factorizado. Por lo tanto, no vas a realizar la operación porque ya está factorizado. Siguiente estándar es que no debe de haber exponentes negativos. Y si ustedes se dan cuenta que hay un exponente positivo, conclusión, está bien. Siguiente, no debe de haber exponentes que sean fracciones impropias. Y si se dan cuenta, este exponente no es fracción impropia porque es un exponente entero. Entonces vamos bien. Y el último estándar es que no existan raíces en el denominador. Y si ustedes se dan cuenta, pues no hay ninguna raíz, tengo un número entero. Conclusión, ya acabé. Y como ya acabé, pues ya puedo decir que ese es el resultado. Y ahora sí, como decía su compañero, si tú quieres, puedes calcular pendientes, pero si no quieres, pues ya derivaste, que era lo importante. ¿Sale bien?